Propósito de Vivir. Bienvenidos, hermanos y hermanas, en el santo nombre de Jesús, al programa Propósito de Vivir, según el plan de Dios para su vida y nuestras vidas como hijos de Dios, que somos por la gracia de Jesucristo. Estoy seguro que el programa de hoy, como siempre afirma mi corazón, va a bendecirlos, porque se trata de hablar de lo más importante que podamos poder decir alguna vez. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo obrando para que el hombre pueda ser bendecido al haber nacido de nuevo y al tener la dicha de ser templo vivo del Cristo de la gloria de su Santo Espíritu. Hermanos lindos, van a recibir algo muy lindo, estoy seguro, y voy a decirles quién es nuestro invitado. Primero mencionaré su nombre y luego les daré un resumen verdaderamente pequeño de su currículum de vida. Se trata del pastor Leonel Barrera. Usted no se imagina cuánto tiempo llevo de conocerlo y de vivir cercano a él en algunas reuniones que mantenemos con frecuencia en Canal 27. El pastor Leonel Barrera conoció al Señor a la edad de 20 años. Cuando yo oigo eso, digo, Señor, ¿quién hubiera sido como Leonel Barrera? Me tomó 40 conocer al Señor. Pero Él sabe por qué nos permite, cómo está establecido antes de que naciéramos para cada uno. El pastor Leonel Barrera tiene 43 años de ministerio pastoral. ¡Qué belleza, hermanos lindos! ¡Qué alegría haberle dado su vida a nuestro Señor Jesucristo! Está casado con Connie Barrera por casi 39 años. ¡Qué lindo matrimonio! Ejemplar para gloria del Señor. Tiene 3 hijos y 2 nietos. Ya es abuelito, gracias a Jesús. Actualmente, el pastor Leonel Barrera es pastor de la Iglesia de Dios ubicada en Colonia Atlántida. Ahí ha estado predicando, bendiciendo y haciendo la voluntad de Dios por muchos años. Tiene pensum cerrado de licenciatura en teología. Como todo siervo que busca prepararse, hace su mejor esfuerzo para conocer más y más de lo que es la teología y la palabra del Dios viviente, nuestro Señor. Es un destacado líder en su organización. Estoy seguro que la Iglesia de Dios del Evangelio Completo tiene en el hermanito Leonel, como pastor, un verdadero siervo al servicio de tanta gente linda. Es conferencista, consejero territorial y docente del Seminario Bíblico Pentecostal. Lindo, Señor amado, lo que has hecho con tu hijito. Y por último, menciono con gratitud, el pastor Leonel Barrera es miembro del Consejo Consultivo de Canal 27 por muchos años, representando a la denominación la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Preparémonos para escuchar un tema que va a bendecir nuestra vida, pero antes permítanme que lo conozcan los que no lo conocen, dándole la más fraternal bienvenida en el nombre de Jesús, Pastor lindo. Muchas gracias, Pastor Fernando. Es un privilegio, es un honor siempre estar en este lugar tan preciado, tan seguido por la Iglesia Cristiana en Guatemala, como es su programa que Dios le ha dado el bien de por años ya tenerlo, ¿no? Así que el honor es mío. Gracias por la invitación y siempre dispuestos aquí a servir al Señor y gracias por su amistad, su cariño y su afecto que siempre nos ha manifestado a mí como pastor, como persona y también a la Iglesia de Dios de Guatemala, quien usted y el canal han sido de gran bendición por muchos años. Por muchos años el canal ha sido de bendición para la Iglesia de Dios en Guatemala, como para todas las iglesias del país, pero yo en nombre de la Iglesia agradezco esa bendición que ha tenido usted y el canal para la Iglesia de Dios. Gracias, Pastor lindo. Les amo con todo mi corazón y a usted en particular. Gracias. Lo amo y lo bendigo con todo mi cariño. Es recíproco. Pastor Leonel lindo,
hay un tema que es muy lindo de mencionar, que usted va a desarrollar, y es, ¿saben cómo se llama? Las 3 S de la vida cristiana. ¡Qué lindo! Las 3 S de la vida cristiana. Vamos a ver cuáles son, y el pastor Leonel va a prepararse para podernos dar la respuesta, que estoy seguro. Dice la introducción, ¿cuáles son entonces las 3 S de la vida cristiana? Y la primera, les diré, la salvación es un acto de gracia divina. Solo con mencionarlo, uno se emociona, porque encontramos en Él, por pura gracia y sin mérito alguno, el acto que nos permitió el perdón de pecados y la salvación y la vida eterna. Entonces, la primera pregunta sería basada en la salvación, es un acto de la gracia divina. Pastor Barrera Lindo, voy a hacerle 3 preguntas respecto al primer punto. ¿En qué sentido la salvación es un acto de la gracia divina? Sería la primera. Y de lo segundo, como segunda pregunta, ¿de qué se nos ha salvado? Interesante. Y la tercera, ¿cómo se relaciona la salvación con el acto de la justificación? Por favor, Pastor Bendito. Gracias, Pastor Fernando. Obviamente somos producto del favor, de la gracia, del amor de Dios para con nosotros, porque siendo totalmente pecadores, alejados de Dios, dice que sin Dios y sin esperanza, merecedores de la condenación, del juicio mismo de Dios. Entonces, cuando hablamos de que la salvación no es un acto de la gracia divina, es porque siendo lo que éramos, Dios tuvo a bien salvarnos. De la palabra dice que todos somos pecadores, ¿ya? Y dice, Romanos claramente dice, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, la gracia divina en cuanto a salvarnos a nosotros, se debe que a nosotros como pecadores necesitamos de un Salvador. Nosotros no podíamos salvarnos a sí mismos. ¿Ya? Ninguna religión, ningún rito, ninguna obra, ningún mérito, ¿verdad? Por grande que sea el mérito que uno crea que tiene para alcanzar la salvación, eso no es posible, eso no funciona. Necesitamos de un Salvador. Y es donde se muestra la gracia de Dios para con nosotros los hombres, que dio a su único Hijo como el rescate, ¿verdad?, para salvar nuestras vidas. Entonces, nosotros siendo pecadores que necesitamos a un Salvador, apareció Cristo para salvarnos. Es decir, a su único Hijo, sin merecer. Más merecíamos el juicio y la condenación, pero vino Cristo para salvarnos, para redimirnos y para llevarnos a su gloria eterna. Esa es la gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Bueno, obviamente nos ha salvado del pecado mismo y de las consecuencias que el pecado trae a las vidas de las personas. El pecado trae dolor, ¿sí? ¿Cuántas personas sufren hoy a causa de practicar el pecado? Hay dolor, hay derrota, hay fracaso, hay tristeza y esclavitud. Yo creo que lo más difícil para nosotros es que el pecado cobró dominio y señorío en nuestras vidas, a grado que ya nuestra voluntad no estaba dirigida por nosotros, sino por el pecado mismo que dominaba. Entonces, no solo nos salva Dios de esa esclavitud del pecado, también nos salva de la condenación eterna que hay para aquellos que están alejados de Dios. Y a cambio de eso, cuando vino Cristo en nuestra vida, pues nos dio la paz, nos dio el perdón, nos dio la justificación, nos dio la redención, nos dio propósito, nos dio sentido y significado para nuestras vidas. Por eso es que la salvación, como la primera S de la vida cristiana, es un acto
Es un acto de la gracia divina. La Biblia claramente dice, por gracia sois salvos. Y no por obras, para que ninguno se pueda gloriar. Obviamente tenemos que hacer obras, no para salvarnos, sino porque ya somos salvos, hacemos esa obra. Es como fruto de la salvación, podemos hacer obras, pero no hacer obras para salvarnos. Así que la gracia de Dios se ha manifestado en nuestras vidas, salvándonos del pecado, de las consecuencias de este, también de la condenación, salvarnos del señorío y poderío que tenía Satanás sobre nuestras vidas. Dice la Biblia que nosotros dice que el diablo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz de Cristo. Ahí estábamos nosotros, estábamos en el reino de las tinieblas. Pero cuando vino Cristo a nuestra vida, nos trasladó de las tinieblas, dice, a su reino, a la luz admirable. O sea, la salvación de nuestras vidas es que también nos ha quitado el poder que tenía Satanás sobre nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es la relación que hay entre la salvación y la justificación? Bueno, un fruto de la salvación es que la justificación es instantánea. De manera instantánea, Dios nos justifica. Es decir, nos declara justos, siendo pecadores. La justificación es lo contrario de la condenación. Estábamos condenados. El estado que había sobre nuestra vida de condena, de juicio, fue cambiado. ¿Para qué? Para ser justos. Y Cristo nos aplicó y nos acreditó su justicia. Y por él es que hoy aparecemos delante de Dios como que si nunca hubiéramos pecado. Entonces, pastor, ese es la S de la salvación, es la gracia divina manifestada para nosotros hoy, que fuimos pecadores y que hoy gozamos de esa gracia en favor de nuestras vidas, de nuestras familias, de la misma sociedad. Porque como pecadores no le conveníamos a nuestra familia, no le conveníamos a los hijos, a la esposa, no le conveníamos a nuestro país, porque el pecado ha traído desgracia a la nación cuando las personas no han conocido la gracia de Él. Pero la gracia vino y nos salvó y nos alcanzó, y ahora somos nuevas criaturas. Somos hombres transformados, somos esposos transformados, somos hijos transformados, somos vecinos transformados. Esa es la gracia de la salvación que Dios nos aplicó por la gracia de Cristo. Porque dice la palabra, dice en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Y no hay otra manera de ser salvo, sino a través de Cristo Jesús. Es la única manera de poder ser salvos, en la persona de Cristo Jesús, porque Él fue el enviado por el Padre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aleluya. Ese nombre es sobre todo nombre. Y no hay salvación fuera de Cristo. Aunque hoy se presenten alternativas, Jesús sigue siendo el único nombre dado a los hombres, debajo de los cielos, para poder ser salvos. Todos los que quieran ser salvos tienen que acogerse al sacrificio de Cristo Jesús, al perdón que Cristo da. Entonces, la primera S de la vida cristiana es esa salvación como la muestra de la gracia de Dios para nosotros. Qué precioso. Pastor Barrera Lindo, estoy seguro que algunos que lo están oyendo quizás se encuentren en una situación parecida a la que yo tuve por 40 años. Porque usted a los 20 fue salvo. Sí. Pero su servidor tardó, dije,
40 años, porque Jesús permitió por alguna causa que así fuera. Y del punto es que hay gente oyéndolo. Y usted dijo que cuando somos pecadores somos alguien que lastima Sí. a la familia, lastima a uno mismo, lastima a alguien más, porque de hecho tenemos cierta maldad desde que nacemos. El hombre está caído. Sí. Y por lo tanto, cuando alguien nos está oyendo, le digo algo con mi corazón. Si aún no conoce la salvación que está hablando el pastor Leonel Barrera, nada hay que se lo impida. El pecado es precisamente la causa por la cual Cristo vino a la tierra a perdonarlo, a perdonarme, a perdonarnos de nuestros pecados. ¿Sabe cuál es la única condición que hay genuina? Creer que somos pecadores y reconocerlo. Y por lo tanto, cuando no importando la edad, descubrimos que hay sufrimiento a nuestro alrededor y que nosotros mismos estamos sufriendo, entonces Él envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me ha motivado mi corazón, Pastor Barrera Lindo, el invitar a alguien que pueda estar pensando, ¿es esto que estoy oyendo la salida para que yo cambie? ¿Es esto que están diciendo lo que Dios quería que yo atendiera para decirle a Cristo, soy pecador y me arrepiento? Y es importante porque el futuro de un hombre, cuando nace de nuevo, cambia. Claro. Es otra vida, es una nueva criatura. Así es que con amor y gratitud al Señor le doy gracias al Señor por cuanto lo que usted puede estar sintiendo, ¿sabe qué es? Él no ha cerrado la puerta. Él sigue con la puerta abierta diciéndole, vengan a mí los que están trabajados y cansados. Vengan y yo les haré descansar. Palabras que usó y sigue usando nuestro Señor Jesucristo. Espero que cuando el programa termine haya tomado la decisión. Si acaso Dios quiere que hoy sea el día de su salvación. La primera es que acabamos de escuchar. Pastor Barrera Lindo, Leonel bendito, una vez que hemos entendido la increíble, pero increíble a la mente humana, una nueva criatura por ser salvos, eso es impresionante para cualquiera. Viene una segunda forma de plantearnos en este programa la segunda S. ¿Saben cómo es? La santificación es la exigencia de Dios para su pueblo. Y esto es lo que tengo delante de mí. Y de acuerdo con lo que tengo delante de mí que preparó el pastor Barrera, voy a hacerle la primera pregunta. ¿Cómo explicar el término santificación de manera entendible y práctica para los cristianos de hoy, Pastor Barreralito? Sí, gracias, Pastor. Lo que usted mencionaba, que la salvación es el regalo de Dios y trae implicaciones favorables a nuestra vida porque vamos a ser diferentes. También nos trae exigencias, responsabilidades. La salvación es un acto instantáneo, pero le toma a la persona toda una vida para ser y llegar a ser un hombre santo. Entonces, cuando hablamos de la santificación, de manera entendible, santificarnos, la santificación tiene que ver con lavarnos, limpiarnos, purificarnos como un objeto que está sucio, ¿verdad? Y tiene que ser purificado, limpiado para poderse usar. Esto comparado con las personas también. Cuando Dios nos salvó,
nos salvó de la inmundicia, del pecado, de la corrupción, de todos los hábitos, de lo que traíamos como herencia de nuestros padres de la Biblia, ¿verdad? Una mala vida. Cuando venimos a Cristo, entonces tiene que iniciarse en nosotros el proceso de la santificación, la consagración, una vida pura. Y en ese sentido, obviamente está la santificación propiamente que Dios nos hace al instante. Por la posición de ser hijos de Dios, ya somos santos. Pablo le escribió a los corintios, a los de Filipos, a todas las iglesias que él escribió, le llamaba santos, por la posición de ser salvados por Cristo. Pero también les pidió Pablo a que se santificaran. Porque Dios no nos ha llamado, dice, a la inmundicia, sino a la santificación. Entonces tenemos que ver que nosotros debemos de entender que hay la exigencia de Dios. Después de que yo soy salvo, mostrar fruto de que Dios ha hecho una obra en mi corazón, ha cambiado mi mentalidad, ha cambiado las cosas que antes para mí eran buenas. Ahora tengo que repudiarlas porque esas no son del agrado de Dios. Entonces, la santificación es el acto en que yo llego a ser santo para agradar a Dios y para mostrar el favor de Dios de mi vida a las personas que nos rodean. Porque venimos a ser como la luz admirable en medio de esta sociedad. Qué Amén. respuesta, hermanito Lito. Entonces, si Dios es quien nos santifica y limpia del pecado, ¿cuál es la parte que le corresponde al creyente en cuanto a santificación? La Biblia dice, Pastor Fernando, está en 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz, dice, os santifique por completo todo vuestro ser. Es todo vuestro ser, no es parte, no solo un área, no solo mi alma, no solo mi espíritu, todo, mi cuerpo. Hoy no se habla mucho de eso. Hoy nos quedamos solo con el favor de la salvación. Pero no hablamos también de que tenemos que ser santificados por Dios. Y Él va a santificar todo nuestro ser. Dice ahí claramente, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para que seamos irreprensibles hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces es la parte que Dios va a hacer en nosotros. Dios nos santifica por su palabra. Obviamente Dios nos santifica por su palabra, por su Espíritu Santo. Nos va a santificar por el Espíritu Santo. Pero yo no puedo quedarme sentado viendo a Dios obrando, santificando mi vida. No puedo quedarme de brazos cruzados. Ok, Dios lo hará todo. No, debo yo también de hacer la parte que me corresponde. Y está en 2 Corintios, en el capítulo número 6, voy a leerlo, doctor, por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Es decir, ¿por qué estar compartiendo nosotros como el templo de Dios viviente con el templo de los ídolos? Por tanto, salid, dice, salid, nos toca salir de eso, dice, ¿verdad? Y dice, salid de ellos, dice, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Cuando yo salgo de esa relación con los que no aman a Dios, sino que adoran a ídolos, que practican la idolatría, que practican el pecado, yo debo salir. ¿Para qué? Dice, y entonces yo lo voy a recibir, dice, y seré para vosotros padre. ¿Hasta cuándo? Cuando nosotros demos pasos para santificar, para salir del pecado y venir delante de Dios. Dice, y seré, dice, para ustedes padre, dice, y vosotros me seréis hijos, dice, e hija, dice el Señor Todopoderoso. Y en el versículo que sigue, que es el capítulo 7
de 2 Corintios dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? De que seremos recibidos, que seremos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Tenemos esas promesas. Por cuanto tenemos esas promesas, dice aquí Pablo, dice, limpiémonos. ¿De qué? De toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, esta es la parte que como creyente nos toca hacer. Dios hace su parte, sí, pero en la parte que es ineludible, nos toca a nosotros. Y Pablo siempre lo escribe y le dice a los de Éfeso, dice, despojados del viejo hombre. Eso me toca a mí, despojarme del viejo hombre. Y luego vestirme del nuevo hombre creado en justicia, dice, en Cristo Jesús. Es un acto de vestirnos, de quitarnos la camisola del pecado y ponernos una camisola, sí, de pureza y de santidad. Ahora, Pablo dice, el que hurta, no hurte más. El que mentía, no mienta más. Se nos toca a nosotros hacer la parte del cambio, de la santificación de los actos aquellos. Pablo dice que nadie tenga a su esposa con concupiscencia como los otros gentiles. Tenemos que ser diferentes aún en el matrimonio, ¿verdad? Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre. Esta parte nos corresponde a nosotros a fin de perfeccionar la santidad. Amén. Pastor Leonel Lindo, yo creo que la santificación, por lo que está diciendo, debe convertirse en un estilo de vida en los cristianos, por lo que puedo expresar y está aquí en la nota. Yo creo que lo que nos cuesta a veces comprender es que tenemos todavía la vieja naturaleza. Sí. Ahí se mantiene como queriendo expresarse de alguna forma. Y como hay tanto estímulo de un mundo bajo el pecado, tenemos frecuentemente tentaciones. Y el problema de muchos es que no saben cómo huir de la tentación. Dije huir, no estar viendo hasta dónde llega mi capacidad. Ahí voy a perder. Es muy lindo que nuestros hermanitos que están oyéndolo puedan darse cuenta de que todo lo que el mundo ofrece, si usted lo mira, los mejores negocios del mundo son aquellos que provocan en nosotros un placer normalmente pecaminoso. No dije normalmente normal, sino al revés. Es pecaminoso. ¿Por qué? Porque la carne tiene esa tendencia. La carne en pecado y la carne seguirá en pecado hasta que un día sea glorificado el cuerpo del hombre. Y mientras que nos glorifica el Señor cuando venga por su iglesia y nos arrebate, vivos o muertos, nos arrebatará. La santificación voluntaria, lo que nos pide el Señor es que no nos conformemos a este siglo, como dijo Pablo, sino que nos renovemos a través de nuestra renovación de la mente y podamos tener algo distinto. La pregunta que yo le haría, Pastor Leonel Bendito, por su experiencia pastoral tan linda, que ya son de muchos años, es, ¿puede un hombre, una persona, poder vivir en santidad en un mundo donde lo que le rodea tiene el pecado en oferta, en ganga y todo lo que el mundo hoy ofrece? No existían celulares antes, no existían redes sociales antes, no existían toda la parte visual que hoy se ofrece, pecaminosa. Y por lo tanto es más difícil que cuando yo estaba mucho más joven. Ahora veo que están los muchachos con el celular como un hábito y viendo quién sabe qué. Entonces la pregunta que le hago, como pastor, Leonel Bendito, Pastor Bendito, ¿qué pueden hacer ellos, nuestros hermanos, cuando se encuentran con tanta oferta de pecado
Y lo peor, como todo el mundo lo hace, a lo mejor pensamos que también podemos hacerlo, a costa de que nos duele el alma si llegamos a caer en un pecado, porque fuimos tentados sin que hubiéramos deseado jamás pecar. ¿Cuál sería su consejo, Pastor Lito? Obviamente, lo que usted ha enumerado del escenario en que vivimos es muy distinto a 30, 50 años atrás. Fuimos jóvenes y realmente la vivencia nuestra en aquel tiempo era el fútbol, que era pecado en aquel tiempo el fútbol, el tema del cine, la televisión, la vestimenta muchas veces, pero eso realmente se superó. Hoy por hoy estamos bombardeados, atacados, como usted decía. Antes el pecado estaba fuera de casa, ahora está dentro de casa, por medio de todo lo que tenemos como tecnología, como avance de este mundo desarrollado. Ahora, ¿qué hacer ante estas tentaciones, ante esta influencia abrumadora que viene a nuestras vidas? Yo diría, pastor, que el señorío de Cristo en la vida de cada creyente le va a permitir poder enfrentarse a una gama de tentaciones. Es decir, si Cristo es el Señor de nuestras vidas, no es que no vengan las tentaciones, no es que no nos persuadan y nos atraiga lo que el mundo ofrece, pero cuando Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya. Hay un libro que creo que usted lo habrá leído, En sus pasos, de Charles Sheldon, creo. Cuando él vino a Cristo, él se preguntaba de que aquellas acciones que él estaba acostumbrado a hacer, ahora que era cristiano, él tenía, por ejemplo, un periódico, y en el periódico se anunciaban las tabernas, los circos, los teatros, las bebidas. Y él, cuando vino a Cristo, él tomó en serio el señorío de Cristo en su vida. Y él se hacía la pregunta, si Jesús fuera el director de este periódico, ¿publicaría las tabernas, los juegos al azar? Entonces, la respuesta era no. Así que, por favor, al editor, no más publicidad de estas entidades que promovían el pecado. Esto no es fácil, al grado que él perdió el periódico. No soportó. No soportó. La pregunta era, y la pregunta que hoy tenemos que hacernos, si ante esta tentación, esta oferta que se me hace, si fuera Cristo, ¿qué haría Él? Y con esa pregunta podemos realmente defendernos y rechazar el pecado en nuestras vidas. ¿Lo haría Jesús? No. Y como dice que somos seguidores de Él, seguimos sus pisadas, Él es nuestro ejemplo, tendríamos que vivir también con esa pregunta en el diario vivir. La segunda cosa, también frente a esto, pastor, es que tenemos que también dimensionar el precio a pagar si yo cedo a una tentación, cual sea esta. Se paga más un precio de destrucción, de vergüenza, de derrota, comparado con el deleite temporal, instantáneo, momentáneo del pecado. Si nosotros aprendemos, sí, a dimensionar lo que voy a pagar. Dice Jesús, ¿de qué sirve que el hombre se gane todo el mundo? Que se congracie con todo el mundo, si al final pierde su alma.
Y luego también yo diría, pastor, que tenemos que también nosotros priorizar en nuestra vida y vivir nuestra vida alrededor de los principios de la palabra de Dios. ¿Qué dijo David? En mi corazón he guardado tus dichos, oh Jehová, para no pecar contra ti. Yo creo que tenemos 2, 3 maneras de poder hacerle frente a esa avalancha que hoy asedia no solo a jóvenes, a adultos, a hombres y mujeres de la tercera edad. Entonces podemos vivir con el señorío de Cristo, ¿sí? Como lo hizo Charles Sheldon, luego dimensionar esto que voy a hacer, ¿qué me va a quitar? ¿Qué me va a robar? Puedo esto disfrutarlo, porque realmente cuando nos ofrecen solo lo bonito, pero siempre el pecado trae lo atractivo y la otra parte de la moneda no la muestran. No nos muestran los que están tirados en las calles, los accidentes que hay en el camino por un hombre ebrio, un hombre que fue infiel a su esposa y cayó en pecado en un bar, y cae aquel hombre que había viajado de su ciudad a otra ciudad en Estados Unidos y se dio la libertad de acostarse con una mujer que le encontró en el lobby del hotel. Durmió con ella esa noche. Al día siguiente que él despierta, la busca, no está. Ya se había ido la mujer. Y cuando fue al espejo del baño, ahí le decía, bienvenido al mundo del SIDA. Oh, Señor. Imagínese. Y así pasa. El precio que se paga. Y luego, obviamente, la palabra de Dios. ¿Qué hizo que José se guardara en Egipto? El temor de Dios. Aleluya. Amén. ¿No se imagina lo sabio, Señor, que su respuesta ha sido para todos? Hermanos lindos, teníamos que tocar el punto. Tenemos toda la posibilidad de vivir en santidad. Si estamos leyendo la palabra de Dios todos los días, estamos alimentándonos espiritualmente. Si estamos oyendo la palabra de Dios, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si estamos alabando y oyendo himnos, alabanzas, canciones, y estamos llenándonos de lo que dice la palabra en la alabanza, en el bendito sentir de adoración. Y además estamos yendo a la iglesia, y en la iglesia nos unimos con los santos a darle gratitud a Dios, de adorarlo y alabarlo, y a oír su palabra. ¿Qué sucede? Hermano lindo, le digo con humildad qué es lo que he visto que sucede. El Espíritu Santo nos llena. Y esa gracia divina que viene de lo alto y su presencia inunda nuestro ser entero. Cuando se presenta una tentación, no tiene poder. Porque estamos llenos, estamos en el Señor, estamos santificados por Él. Y entonces fácilmente decimos, no. Ahí está todo lo que necesitamos. Concentrarnos, seguir el consejo que hemos oído, concentrarnos en hacer lo que a Dios dijo Jesucristo, nuestro hermanito pastor Leonel Barrera. ¿Lo haría Él? No lo haría. Entonces, Señor, permíteme imitarte, permíteme caminar Amén. Como tú anduviste, como el texto de Juan lo dice. Y entonces encontraremos la dicha de vivir felices y no sintiéndonos tan mal como algunos podrían estarme oyendo, se sintieran mal. No olviden que el Señor los ama. No olviden que el Señor tiene un plan para sus vidas y que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día glorioso de Jesucristo. Pero saben, solamente cambien, vuelvan de nuevo, vuelvan en sí. Si acaso algunos se han sentido mal, porque hemos dicho algo que necesitaba oír y Dios se lo permitió. Ninguno es perfecto, ninguno es infalible.
Solamente pedimos a Dios misericordia y Él abunda en ella porque nos ama con amor eterno. Espero que esto le haga recapacitar con toda mi alma por lo que he escuchado y por lo que siento que Dios le quería decir. Ánimo, mi hermano lindo. Ánimo, mi hermana linda. Pastor Leonel lindo, qué interesante. Las dos S de la vida cristiana que hasta este momento hemos tocado. Cuánto nos ha bendecido el tocarlas, como lo ha hecho. Gracias. Llegamos a la tercera. La tercera tiene el título de El servicio. La S de servicio. Ya vimos la salvación, la santificación y ahora la tercera, el servicio. Es el resultado de la salvación y la santificación. Así es que, como vamos a escuchar al pastor Valera, qué lindo. Ya tenemos las dos S y ahora la tercera. Resultado de tener la salvación y la santificación. Cuéntenos, pastor lindo, qué nos recomienda en el servicio, por favor. Obviamente, como se dice, Dios nos salvó para servirle, para servirle. Pero no se puede servir si no experimentamos el proceso de la salvación. Sí. Y tampoco podemos servirle si no nos santificamos. Hoy por hoy dice que se vale de todo. Se puede servir, lo que Dios busca es nuestro servicio. No. Dios busca que experimentemos la salvación, el nuevo nacimiento. Tenemos que dar lo que hemos recibido. Entonces, en el Antiguo y Nuevo Testamento encontramos, Pastor Fernando, que el Señor requiere de todos aquellos que le quieran servir, que sean hombres y mujeres consagrados, santificados. Lo encontramos en la Biblia. Todos aquellos que tuvieron un impacto extraordinario en sus generaciones fueron personas consagradas. Sí, vamos a la Biblia. La mayoría o todos los que encontramos, comenzamos con Noé. Si usted quiere, pensemos en Noé. Se dice que la población del mundo en aquella época era de 1 millón de personas. Y la maldad de la humanidad había traído dolor y tristeza a Dios. Le pesó a Dios haber hecho al hombre. Pero dice la Biblia que Dios, o que Noé, halló gracia ante los ojos de Dios. Aleluya. Y fue a quien Dios escogió. Como el primer plan de salvación fue con Noé. Pero solo pensemos en Noé. ¿Por qué Noé fue usado por Dios? Número uno, porque él estaba disponible para Dios. Estaba disponible para él. Si la Biblia dice que la maldad que uno usaba en casamientos y en muchas bebidas y todo lo que había, y Noé se mantuvo en medio de 1 millón de personas, en medio de su sociedad. ¿Cuántas veces tuvo que rechazar él? Y qué lindo es la serie que tuvimos con Génesis, ¿verdad? Porque ahí apreciamos todo eso. Pero Noé halló gracia. Y por eso Dios lo escogió. Porque estaba disponible. ¿Sí? Porque también fue diferente. Fue diferente. Fue distinto. No se hizo a los demás. Hoy cada quien quiere imitar a alguien. Imitamos futbolistas, imitamos artistas, actores. Pero Noé se mantuvo diferente, distinto. Y por eso Dios lo escogió. Pensemos también en José, que hablamos hace un momento.
José fue llevado a Egipto lejos de sus padres. No habían ahí, los altares que sus padres estaban acostumbrados para adorar a Dios. De pronto despierta en Egipto, donde se rinde culto a los dioses egipcios. Y ahí se mantuvo José. La pureza de José lo hizo destacarse allí en Egipto. Y por eso Dios lo honró. Aleluya. Y lo llevó después de un proceso de entrenamiento, de aprendizaje. Al final llegó a ser el primer ministro de Egipto. Y finalmente se casó. Pero ¿qué tal si José le cede a las intenciones perversas de la esposa de Potifar? Cada día ella le insinuaba. Cada día. Y cuando él se sintió que estaba a punto de ceder, huyó de ella. Y Pablo toma como referencia a eso cuando le escribe a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Y Pablo también dice a Corintios: huí de la fornicación, porque todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero quien fornica peca contra su propio cuerpo. Entonces, Noé y José son personajes que nos muestran que Dios nos salva, ¿sí?, y nos santifica para servirle. Aleluya. Para que la gente vea credibilidad en lo que estamos predicando y enseñando. Ninguno que vende jabón de casa en casa, de puerta en puerta, que ofrezca un jabón, el mejor jabón, sea todo sucio, todo percudido su rostro, no lo van a comprar. No. Entonces tenemos ejemplos en la Biblia. El caso mismo de Daniel en Babilonia. Él hizo un voto de pureza. Dice que él no quiso contaminarse con la comida del rey. Entonces, él fue un hombre de integridad. Y podríamos ir viendo a todos los profetas, a los sacerdotes, a los levitas, a quien Dios les exigió santidad para poder servir a Dios. Dios busca que le sirvamos. Estamos deudores. Cuando Isaías estaba en el templo y se encontró con gente de labios inmundos, y él dijo: y yo con labios inmundos, dice, ¿verdad? Dice él, tuvo miedo de morir porque había visto a Dios. Pero un serafín vino, tomó un tizón encendido y vino y purificó sus labios. Y le dijeron: esto ha quitado tu culpa y ha quitado tu pecado. Pasó por el proceso ¿de qué? De la santificación. Y cuando pasó por ese proceso, Dios pregunta, dice: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Ahí estuvo Isaías levantando su mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Aleluya. Es necesario que después de pasar por la salvación, la santificación, aceptemos el llamado del servicio. Y Dios está buscando hoy a ti, hermano y hermana, amigo y amiga. Dios te quiere colmar con la salvación, pero quiere también santificar tu vida, porque Él tiene planes para usar tu vida. Puede que no seas un pastor, un predicador, pero pueda que sea útil en tu propia familia, en el entorno que tú te mueves, en tu oficina, en tu trabajo, en la escuela, en la universidad. Dios quiere usarte. Sí, porque Él está buscando hombres y mujeres que también puedan llevar este mensaje de salvación a la mayor cantidad de hombres y mujeres que están en este mundo y de manera particular en nuestro país. Tienes que servir a Dios si has sido salvado. No puedes quedarte allí solo como un beneficiario de la salvación. Tienes que dar de gracia lo que de gracia recibiste. Qué hermoso. Gracias doy a Dios por lo que ha dicho a la
gente de manera directa, Pastor Leonelito. Es verdad que nos exhorta el Señor a través de usted. Él quiere que le sirvamos. Y el ejemplo que puso del jabón es tan sencillo. ¿Cómo puedo, si yo tengo a quien me lavó y me limpió de todos mis pecados? Una contaminación. Me siento mal, me siento incapaz, me siento que no tengo la dignidad de servirle. Y lo anhela mi alma, pero lo que hice me hace limitarme. En cambio, si evito, como evitaron aquellos hombres que mencionó anteriormente, cuánto Dios los usó. Han pasado siglos y miles de años y seguimos hablando de ellos como ejemplos, como modelos, como héroes de la fe en esa galería. Claro. En Linda de Hebreos 11. Pastor Lindo, yo me siento sumamente contento de darle al Señor gratitud, porque el servicio, si en la iglesia todos los miembros sirviéramos al Señor con nuestro trabajo correcto, digno, que la gente lo aprecie y lo valore, el jefe, los amigos, compañeros, si en nuestra iglesia, en el hogar, atendiéramos con cuidado y con amor a los que Él nos ha confiado, si vamos a algún lugar y pudiéramos darle aprecio a la gente diciéndoles valores de nuestros labios, bendito sea, qué gusto saludarlo, y palabras que los honren, la gente diría, ¿qué tiene él? Sí. Y lo que tiene es que está sirviéndole a Dios para decirle a alguien, te animo, te amo, ¿ves? Tienes dignificado, tu vida tiene valor, tu vida puede ser más y más bellamente usada. Y ahí entraríamos a ser luz de la tierra. Los hijos de luz, los hijos que Jesús dijo, soy la luz del mundo, sal de la tierra. Gracias, Señor, por lo que estamos hablando. Y Pastor Lindo, yo me siento profundamente agradecido, porque son 3 S de la vida cristiana que no deberíamos de olvidar ninguno. No. Ahora que ya tenemos algún tiempo en Cristo, puedo entender que cuando llegamos al servicio, comenzamos a serle útiles al Señor. Útiles a través de nosotros, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, obrando para que otros también lo conozcan, lo reciban y puedan recibir como nosotros la salvación, la santificación y luego sirvan a los demás. Pastor Lindo, muchísimas gracias por lo que hemos podido hoy hablar. Amén. Sabe, he tenido muchos deseos de invitarlo en mucho tiempo atrás. Gracias. Pero sé que es tan ocupado y tiene tantas cosas que hacer con la congregación y con sus seres queridos, primero que nada, que hoy me siento feliz y agradecido. Hay una verdad que siempre digo y la repito hoy. Si yo puedo sentir la bendición de sus palabras, de sus recomendaciones, de la enseñanza que hemos recibido, sé que todos también han sentido la bendición. Gracias. Pastor Leonel Lindo, pido a Dios que lo siga bendiciendo, amén, siga siendo un siervo tan lindo, que su congregación sea bendecida y muchos más conozcan a Cristo a través de su vida. Amén. Que su familia siga siendo tan bella como es para la gloria de Cristo. Y la verdad es testimonial, que ya ha puesto por los 43 años de ministerio, se vuelvan muchos más. Amén. Para que el Señor siga diciendo, buen siervo y fiel. Amén. En lo poco fuiste fiel. En lo mucho. En lo mucho te pondré. Lo amo, hermanito Leonel, y lo bendigo con todo mi cariño y gratitud. Pastor. Y aprecio que haya venido. Le ruego que reciba su familia de mi parte un saludo respetuoso y cariñoso para su esposa y sus hijos. Gracias, Leonel Lindo. Y ahora vamos a despedirnos de la gente linda. Amén. ¿Puede decirles hasta pronto usted a esta cámara y despedirse de la gente linda? Gracias, pastor, y gracias a los televidentes, a los
miles de millones de guatemaltecos que están pendientes del Canal 27. Seguimos dando gracias a Dios por este canal. Bendecimos sus vidas. Aquí hay palabra de Dios, aquí hay buenas series y realmente yo soy uno de los que no me pierdo las series. Mi esposa me gana porque ella se repite. Ya está repitiendo hoy Moisés junto a los reyes. Amén. Les bendigo a todos, sigan siendo fieles en sus congregaciones, a Dios de manera particular y a sus familias. Que la salvación que Dios ha traído a sus vidas puedan llevarlos hasta la glorificación, el día cuando Cristo, sí, nos dé también la semejanza de su cuerpo al cuerpo nuestro. Amén. Saludos. Qué lindo, gracias, Pastor Bendito. Hermanos lindos, estoy seguro que hemos disfrutado juntos el programa de hoy de Propósito de Vivir. Si Dios nos lo concede, espero verles en un próximo programa. Y ahora mi ruego es que el Señor los bendiga con toda bendición y sean agradecidos por haberles dado a Él la salvación, la santificación y el servicio que le dan en su reino a nuestro Dios. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Amén.